Could you send me your eye doctor's name? Yes. Thank you. Ok. Muy bien, vamos a empezar esta noche. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Están bien? Ok. Cuídense muy bien. Take care of yourselves really well. I have another person not in tonight's group who advised me that they've got the dreaded thing. Yeah. Oh, no. It's when you see, like today our numbers were 1,100 in the state. They were at the 600 level last week. So that's a bad uptick. And I have noticed personally just in Fountain Hills, land of snowbirds, par excellence, the amount of traffic is way, way, way up. So I'm sure that's a driving factor as well, but cuídense mucho, take care of yourselves. Okay. A ver, vamos a practicar muchísimas cosas. Vamos a hablar del cortometraje. Vamos a practicar con gramática, con vocabulario, con un poquito de todo, de verdad. A little bit of everything, really. I don't know if we'll get to everything I have planned. We may not. I would love to start a little bit with some of the many uses of se, un repaso. No sé si vamos a tener suficiente tiempo, pero vamos a ver. Ok, vamos a empezar con un video de Juanes. We're going to open with a Juanes video. Juanes es uno de mis favoritos, de mis cantantes favoritos. We're going to start, and there's a little something buried into this song, which is part of either the tail end of today's class or part of the homework to prep. I'm not going to make you guess what it is. Es una cosa de gramática. I do have to shut off the recording. Ok, vamos a empezar otra vez. Bueno, entonces, quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Tienen ustedes preguntas del artículo muy breve de Colón, Cristóbal Colón, el Día de Hispanidad? El Día de Hispanidad, que decimos en inglés Columbus Day. ¿Sí? Hoy es el 15 de octubre, pero generalmente en Estados Unidos y en otros países es el 12 de octubre para nosotros. En España también es el 12 de octubre, pero se llama Día de Hispanidad o Día de la Raza. Día de la Raza es otro título para el día feriado, the holiday, el día feriado. Y en todos los países hispanohablantes no es necesariamente una celebración de Colón. Ya no. Not anymore. Especialmente en América Latina, en América del Sur, ¿verdad? No, y saben, me imagino que ustedes saben por qué es así, pero si no, deben preguntarme, ¿verdad? La dura verdad es que con Colón vinieron también enfermedades físicas. Sí, es verdad. Pandemias de verdad. Y por eso, y porque la población indígena en el Caribe y también en México, en muchos lugares, casi desapareció. Después de la llegada de Colón, los descendientes de los indígenas hasta cierto punto rechazan esta historia de conquista,
¿sí? De conquista de los pueblos indígenas por los europeos. Y es así, ¿verdad? ¿Tienen preguntas o no? Ok. Sí, Bueno. yo tengo una pregunta. Oh, sí, Teresa, perdón. En el ejercicio, en las preguntas, la primera ejercicio fue la construcción de la frase primero sobre el día de hispanidad. Hispanidad, ok. Y no entiendo la construcción de la frase. La primera frase. Sí. Y a veces hay varias maneras de construir o reconstruir la frase, claro. Por ejemplo, y es un ejercicio de saber un poquito si entienden el orden de las frases. Y a veces y después de leerlo. Después de leer todo, ¿verdad? Pero a veces todavía, porque hay frases bastante largas, entonces es un poquito difícil. Tengo que ver la frase. El día de la hispanidad. Aquí, okay. And part of the problem was that actually this was transcribed and there was like a little title. El Día de la Hispanidad, which didn't really start it, so there was the title and then there was the start of the sentence. Y la frase, la primera parte de la frase, aquí viene, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad que celebra el descubrimiento de América en 1492. But because they segged that title in the beginning, that kind of messed things up a little bit. That's just the way the computer decided to put it together. El 12 de octubre, the 12th of October, es el Día de la Hispanidad, is the day, Spanish Culture Day, right? Que celebra el descubrimiento, which celebrates the discovery de América en 1492. You could logically express that same idea by rearranging some of those phrases. You know, you could start off with en 1492. Oh, well, no, you couldn't do it that way. Well, okay. I don't see exactly how they rearranged those phrases, but that's the way the sentence goes. And if you got those a little out of order, don't be too upset about that. They're kind of testing your memory of what you've just read. And sometimes it is a little bit difficult for us to get things in exactly the right order. ¿Está bien? ¿Más o menos? ¿No? Sí. Okay. Okay. They're really testing your recall of the word order you just read. And unfortunately, it did get a little bit in the way with throwing in that title, which really wasn't part of that sentence. And I don't know why the AI of the program just did it. But it's also kind of a puzzle because it only makes sense one way. Es rompecabezas. It's a puzzle, yeah. It is designed exactly to be a puzzle. So, you know, if you miss one or two of those, don't get too upset about it. But, you know, in most cases, you should be able to reconstruct how those fit together. And I try not to take the most complex because sometimes, you know, they ask, oh, do you want us to mix up every single sentence? And I think that goes a bit too far because you're not going to remember all of them. I try to say things where it is a little bit easier for you to build the sentence back. And I will watch for, sometimes when the computer breaks it down, yeah, they broke down a part of the title, which was not a good thing, to be honest. So, okay. Bueno, quiero empezar un poquito con el cortometraje, 10 minutos.
¿Por qué se llama 10 minutos? Y el cortometraje dura 16 minutos. ¿Por qué se llama 10 minutos? ¿Saben? ¿Saben por qué? Hay cosas que ocurren después de la conversación. Sí, tienes razón, hasta cierto punto. 10 minutos se trata de la duración de tiempo que tiene la dependiente, la persona que ofrece su ayuda al cliente. En la compañía de servicio de cliente, ella tiene un límite con cada cliente y el límite es 10 minutos. Y entonces tenemos que resolver el problema más o menos en este periodo de tiempo. Y él tiene gran problema. Es problema romántico, de veras, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué opinan ustedes? Pensando en el carácter del hombre y la personalidad de la mujer. El hombre se llama Enrique. Ella le llama a Don Enrique. Don Enrique es muy cortés. Don no es señor. Don se usa con el primer nombre. You use that with a first name, Don. For a lady, Doña. It's just being chatty, but still showing respect. Mm-hmm. So when she calls him Don Enrique, she's just trying to be chatty and friendly, but not too familiar, because they're still talking to each other with usted, if you'll notice. So isn't that more formal when you use don and doña? Don and Doña are less formal than using Oh. señor. Oh, really? I thought it was the opposite. No. Okay. Don and thank you. Doña are less formal than using señor because you're using someone's first name, which is always considered more personal. Okay. Personable, or more, a little warmer feel. But you're still showing respect. Would you Señor ever- es mucho más formal. would Señor you and ever use señora. that? I'm sorry. Would you ever use that with the last name? Don and Doña, you do not use the last name. So you would never call somebody Don Garcia, Don Alvarez. You always use Don or Doña with a first name. And it's considered still showing respect, but being a little more folksy, I guess you could say. Como Don Juan. Don Juan. ¿Sí? Don Juan, un término muy famoso. Don Juan ya es otra cosa. That's another thing altogether. But Don Juan, of course, goes back, wow, I think it's 1600s or is it 1700s? Yeah, I was never good on those exact timelines. Don Juan, yeah, but that in our minds is ingrained as a tale of mujeriego, a skirt chaser kind of guy, right? Don Juan has gone down in history because of the play. That term, Don Juan, came from a play, a very famous play, which was actually borrowed and changed into the whole Faustian story with the Germans as well. But nonetheless, Don Juan was a tale of a guy who really committed every sin you could probably imagine. He gambled, he did a lot of ladies. He killed a lot of people because people dueled in those days. And, you know, it became kind of a very religious piece. Dude, you're going to hell for all the stuff you have done. And he's like, go on, man, you know, enough of this stuff. And, well, you know, in fact,
his beloved dies. His beloved whom he has taken advantage of, subsequently dies. And it is she who kind of comes back from the other side of the grave to try to redeem his soul. So Don Juan goes down in history as, that's not a nice person if he's a Don Juan. And he's not. But Don, in common everyday usage, is just being respectful, but still being folksy enough to use that person's first name. So does that mean that Don Quixote de la Mancha, Quixote is the first name? No, that's a good question too. Why did that happen? No sé. I don't know how, but yeah, perhaps back then some people used it. Now you're talking about going back to Shakespeare's time. Yeah, and why was that used with his last name? But remember, the Don Quixote actually took on a whole new persona for himself. Don Quixote was a character who, today we would probably say he was kind of plagued by dementia. Even though back in the time of writing, they say that he's about 55. Mm-hmm. Kind of early, even for early onset dementia there, but people died younger in the Shakespeare's day, right? So we have that going on too. But Don Quixote is a character who has a real name, but takes on a new identity. So I think they feel free to take license with using that, Don Quixote, because he takes on a whole new identity. And this is the identifying name he chooses for himself. Yeah, it's kind of complicated. Literature, wow. The reason I did not seek to finish that master's degree because, oh my gosh, back in the day, I kind of had enough of people talking about, literature from the 1700s, yikes. They were not offering advanced degrees yet in linguistics, which would have been more to my liking. So anyway, Don Quixote is, it's taken on an acquired personality. He has a different identity. Okay, but in real life, Don and Doña, first name, in real life. Okay. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era Enrique en el cortometraje? ¿Cómo era? Janet, ¿qué opinas? Oh, Janet, unmute. Perdón. Ok. A mí no me gusta este video porque en mi opinión este hombre demuestra algunos comportamientos de una persona que abusa de las mujeres. Porque durante la conversación él trata de manipular la telefonista para que ella le dé a él el número de Marta. ¿Crees que es sexista hasta cierto punto o no? Sí. Sí. Y también en mi carrera cuidé a muchas mujeres que fueron víctimas de la violencia doméstica. Y es interesante que no sabemos toda la historia, ¿verdad? De esta película. No sabemos realmente en su totalidad qué pasó. Pero, ¿Qué había pasado en realidad? Sabemos que ella se fue. Por una razón. Sí. Y las reglas existen para proteger la privacidad de una persona y también en algunos casos la vida de una persona. Sí, tienes razón y es a la primera vista a veces se siente muy desesperado. Ay, pobre hombre, ¿no? Pero sí, entiendo, pero y ella se fue, uy, ay, mi novia me dejó, pero
no sabemos por qué. Sabemos sabemos que ella tiene otro trabajo, una oferta de trabajo en Nueva York y él no podía decidir si quería seguir con ella o permanecer, quedarse en España. Pues estas cosas sí pasan en la vida. Pero no sabemos si discutieron de thought, no sabemos en realidad qué pasó. Y creo que es intencional con los artistas, que él quiere, la persona el hombre que hizo la película quiere que nos preguntemos qué está pasando aquí. ¿Cuál es la verdad, la situación de veras aquí en esta situación? ¿Qué pasa realmente? ¿Y cómo es la mujer, Nuria? ¿Cómo es Nuria? Sabemos que Enrique es un poquito antipático, es impaciente, ¿verdad? Se comporta de una manera muy impaciente, ¿eh? Y quiere lo que quiere, he wants what he wants. Sí. Pero Nuria, ¿qué opinan de Nuria? Professional. How would you say professional? Profesional. Professional, yeah. Y tiene que ser profesional, porque es su trabajo, ¿sí? Y tiene que ofrecer servicios al cliente, tiene que ser cortés, pero no puede, ¿qué no le puede dar a Enrique? What can she not give Enrique? La información que él deseó. La información. Sí, el teléfono, el número del teléfono. Él quiere, sí, tiene una personalidad muy fuerte y él quiere el número de teléfono porque sabe que ella va a abordar el avión That's right. el día siguiente y eso es, ¿no? ¿Y por qué no tiene el número en el móvil, en el celular? Porque el móvil deja 10 números. Sí, hay una lista. Sí, hay un límite del número de números de teléfono que puede ver en su celular. Sí. Y después de 10 llamadas, no guarda los números anteriores. No guarda los números anteriores. Si la llamada que quieres es el número 11, el número 12, mala suerte, ya no está. ¿Verdad? Entonces, y así pasó. Llamó a varios amigos o llamó a su oficina, no sabemos exactamente, y ahora no tiene el número que necesita y está desesperado. Claro. Y siempre está repitiendo, ¿es usted ordenador? Un ordenador es computadora, ¿saben? ¿Verdad? Ordenador es otro término que usamos para computadora, pero estrictamente en España se dice ordenador. Aquí en México, en Latinoamérica, se dice computadora. Pero, ¿es usted ordenador o es una persona? En punto. ¿Sí? Y tiene varios trucos. He's got various little tricks he tries, ¿sí? Para sacar la información.
porque ella lo rechaza. She refuses him, ¿sí? Es como se hace su compañía, ¿no? No se puede darle, aunque, y habla también de la factura. ¿Saben lo que es una factura? Oh, statement. Factura es statement, a bill. Y ella le dice, Nuria le dice a Enrique, bueno, cuando recibas la factura, when you get your bill, cuando recibas la factura, ya tendrás el número Mhm. que necesite, o que necesita, pero él no tiene tiempo para esperar la factura. Y entonces él insiste que ella le dé el número de teléfono. Y entonces ella empieza a cambiar de opinión un poquito, cuando él pregunta de una situación, y no es de personas, es de un perro, ¿sí? ¿Has tenido un perro? ¿Has tenido una mascota? Sí, se ha perdido una mascota alguna vez, y entonces ella comienza a llorar y llorar. Y empieza a pensar un poquito, pero es manipulación. Sí, cierto, es así. Pero leí una cosa muy interesante. ¿Cómo sabía cuando no había mucho tiempo, cuando ya no había mucho tiempo? ¿Cómo sabía empezar con 9 o 6? How do you know what number to start with for that first number? En España, y tengo que ver otra vez. En España, un teléfono móvil Sí. y un teléfono fijo los dos empiezan con distintos números. Los móviles siempre empiezan con 6. Y los teléfonos fijos, landline, empiezan con 9. Entonces, él sabe que comienza con 6 o comienza con 9. So go back and listen to that again. That's something that even I did not know. He knew he had to start with a 6 or a 9. Because he said, it's a cell phone after the 6. Right, cell phone. So I can't say that it still works that way, but at that time, that is how the numbers worked then. Of course, now that so many more people have cell phones, that may very well have changed. But Él no podía dar un no por una respuesta. Creo que es porque su novia se fuera. Porque de sus manipulaciones. Pues la novia llamó a una amiga para llevarla al aeropuerto o a su apartamento, no sabemos exactamente. Y entonces, había cortado su servicio de celular. She had stopped her cell service because she knew she was moving. So that's why she used his phone to call her buddy to get the ride. Because I know other people have asked before, wait a minute, why did she use his phone to call her friend? Well, she was moving out of the country. Can't use that same cell phone if you're going abroad. So that's why she had used his phone to call her girlfriend for a ride. For homework tonight, you are going to have the pleasure of reading a Dear John letter. You're going to get to read for homework tonight. And you might want to rewatch that video before you read that. Because it's really, it's a grammar thing, but
Yeah. Mi querido Don Juan. Sí, es la carta de despedida. It's her goodbye letter to him, which we don't have in the movie. Y es muy divertido. It is a hoot. Y ok, entonces, ¿hay más preguntas? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Ok. Vamos a ver aquí. Oh, ok. Vamos a practicar un poquito estas cosas de los tiempos perfectos. We're going to talk a little bit about these perfect tenses and give you some chance to practice a little bit. So we're going to start with a warm up to remember. Of course, we've got present perfect, right? And that's conjugating haber, just in present, to say that something has happened. And then we've got past perfect, where we take haber again, but conjugated in imperfecto to talk about something that had happened. And it's a very subtle difference between the two. So in your homework, you are going to see, you're going to have to guess, and you'll be able to guess from counting up the letters, so it won't be that hard. How often we can mix present perfect and past perfect. And every time we use past perfect, and they call it pluscuamperfecto, it's got a really Latin name, that pushes the action a bit further back into the past. Present perfect is something that is finished, but it may happen again, or it may be very recently finished. Whereas past perfect pushes it way back before other past events. So if you're looking at a timeline, it'll be the pluscuamperfecto will be the oldest action on that timeline, right? And pretérito will be actually more recent than the pluscuamperfecto. But we're going to take a look just at, okay, some examples of what these mean before we go off to do some free expression kind of practice. Cosas fáciles primero, easy stuff first. We're going to pick out just the forms of haber that work. You had tried. Habías. Habías probado. Perdón. Juan had eaten. Juan. Había. Yeah. Había comido. And notice the comido, the leído, all of those, the participles they're not altered. They stay constant. It's just haber that gets conjugated. So it's actually very easy conjugation-wise to use. We had read. Habíamos. Habíamos leído, and maybe there's something else that happened in the past, but it's slightly more recent than the habíamos leído part, right? Okay. No sé. Vosotros we're going to skip because, habíais, okay. But you all, ustedes had said. Habían, claro, sí, habían dicho, they had left. Habían. Habían salido. Juan y María. Habían. Habían estado, they had been, we don't know, engaged, married, in love. I had eaten lunch. Había. Había almorzado. We had listened to. Habíamos. Habíamos escuchado. She had washed. Había. Había lavado. Okay. So now we get a little bit of a bigger picture here. Voy a engrandecer esto un poquito. I'm going to make this a little bit bigger so it's not so darn hard to read. Okay. And this gives you a bigger idea of how this is used in a bigger context, right? When Juan arrived at the restaurant, his parents had already finished eating. Well, Juan arrived, and that's in the past, but his parents had finished. That happened before the part of Juan llegó. No, habían. And that's why it's got to go into an even later into the past, kind of past tense. Cuando llegó Juan al restaurante, sus
padres ya Había. Yeah. Habían habían terminado. terminado. Pero terminado es muy fácil. Terminado siempre es terminado. Había terminado, habías terminado, habíamos terminado, no importa. Terminado siempre es terminado. Sus padres ya habían terminado. They had already finished. And that happened before the action of Juan llegó. Okay? The politician had promised to lower taxes. El político Había prometido. había Prometido. prometido bajar los impuestos. Había prometido bajar los impuestos. And here we don't really have a juxtaposition of two separate actions yet, but it's just he had promised, meaning, yeah, it was a while back. My sister cleaned the living room when the meeting had ended. Mi hermana arregló la sala cuando Había terminado. había terminado la reunión. And notice, es una cosa curiosa. This is a curious thing. When we juxtapose, we've got a juxtaposition of two past tenses, one being an older activity and one being somewhat more recent. Quite often, look at what happens. Cuando había terminado la reunión, the subject and verb kind of often, they don't have to, but they often switch position. Marilyn, Sí. why would it be terminada? Because la reunión es feminine? Buena pregunta, Esteban. When we use these two verb forms together, they form a compound tense. Sí. Verbs cannot be masculine or feminine. And because it is part of a verb phrase, That's it. Sí. we can't separate, we don't, if you just left it hanging with había, with no terminado, No, it would have no meaning, right? Those two things are like two Lego pieces that have to, they're joined together. Había terminado. There is no masculine or feminine form for that terminado. It is just terminado all the time, uniformly. So, if we use a word like terminado to describe a meeting, and instead of saying the meeting, that the boss had ended the meeting, there we got the boss, the doer of the action, had ended what he did. But if we say the meeting was ended, there's no action being done, really. It's a passive kind of thing. And then that word will, if it's used with estar, it will go into feminine forms and plural forms, because then the word terminado could be used to describe what state the meeting is in. But here terminado is used with that verb as a compound tense, so we cannot put it into a feminine form. I understood that. What if you said estaba terminado? Estaba terminada, la reunión estaba terminada. The meeting was ended. The meeting didn't do any action. Somebody ended it. So when we use words like terminado with the verb estar, or sometimes they stand alone as an adjective, then it will look at the noun and go into a masculine, feminine form depending on the noun. But here, this is not used with estar. It's used with haber and terminado. It's a compound tense. And that is something, if you feel like you're puzzling a little with this, don't feel like you're weird or that is a thing. You know, we see words like terminado used in feminine form. La reunión terminada ayer fue muy importante. The reunion, or the meeting ended yesterday was very important.
And then we're using terminada as a description of not a meeting that was started, but a meeting that was finished up. So when terminado is used as a describing word, or with a start as a describing word, then it will go into feminine, masculine, singular, and plural forms. When it's used with haber, it's very cut and dried. It's a compound verb. It's only ado, 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 or ido, 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 depending on if it's AR, ER, IR verbs, and nothing else. And that takes a while to wrap your mind around and practice to get it right. So, my father had been a good worker. Mi padre Hacía Había sido. había sido, en sido es regular para el participio pasado. Había sido un buen trabajador. I told the policeman that the thief had entered through the window. Well, I talked to the policeman, but the thief coming in happened way before I talked to the cops. So, le dije al policía que el ladrón había entrado por la ventana. So there you see the juxtaposition of two past tenses. But le dije al policía, I told the cop, well, what happened before something had to happen. Whatever happened beforehand is what I talked to the cop about. Había entrado, he had gone in, right? That didn't happen while I was talking to the cop. It happened long before I talked to the policeman. The grandmother told her grandson that she had bought a lot of candy. La abuela le contó a su nieto que había comprado, they have comprado, había comprado muchos dulces. Había comprado muchos dulces. She told him that, about the things she had done, contó, le contó, she told him that she had done this, and she had done this before she came into the house and started talking to her grandson. Antonio's mother told me that he had gone downtown. La madre de Antonio me dijo que él había ido. Ido es regular. That's a regular past participle. Había ido al centro. Had gone downtown. Martha had seen the film last month, but she wanted to see it again. Martha había visto. Muy irregular, pero muy común. La palabra sin, en inglés es muy irregular, también en español. No es visto. Había visto la película. She had seen the movie. Pero tenía ganas de verla de nuevo. She felt like. She wanted, tenía ganas, she felt like. Same thing as wanted. A little different way of expressing wanted. Tenía ganas, she felt like. Seeing it again. The supervisor, el supervisor, had promised his employees. So the les is talking about empleados. El supervisor les había prometido. había prometido a sus empleados aumento de salario, a raise, an increase. Aumento is increasing, un aumento de salario. The poet had told his wife that he would never abandon her for another. El poeta le Había dicho. había dicho, claro, había dicho a su mujer que nunca la abandonaría, abandonaría por otra. Ok, ¿tienen preguntas de eso o no? Es bastante obvio. The thing to remember is that past participle that ends in ado or ido, or if it's an irregular like visto, dicho, hecho, puesto, it uniformly stays the same. The only thing, this is the beauty of it, the only thing you've got to conjugate is haber. Es tan fácil. It's so easy, es tan fácil usar. So darn easy to use. So, okay, vamos a ver. We're going to take a look at one thing.
And we're going to take a look at something, and I don't know how much you looked at this 3D view thing, but we'll do a little bit with this and see if we can riff off of this. Aquí tenemos una vista de Times Square en la ciudad de Nueva York. And might there be something we can say about some of these people, about what they had done? Por ejemplo, este hombre así, voy a usar una pluma aquí. No, perdón, otra vez, draw. Así, aquí. Este hombre aquí con la bolsa. Si quiero hablar de lo que había hecho, if I want to talk about what he had done before the snapshot moment, I might say, porque lleva una bolsa, porque veo que él lleva una bolsa bastante grande, había comprado un regalo para sus hijos. ¿Ok? Sí. Me imagino, ¿verdad? Bueno, entonces, si hablamos de este, perdón, no del rascacielos, not about the skyscraper, no. Si hablamos de este hombre, quizás podemos, ¿qué podemos decir de este hombre? What might we say about this guy? ¿Qué había hecho? What did he do? Esteban? Sí. Había un terrorista en el grupo. La policía no lo notó a ese tiempo, ni lo hacía visto los otros días cuando él estuvo allí. ¿Es correcto? Cuando el otro día cuando estuvo, Sí. el otro día cuando estuvo, ¿él había visto a quién, Esteban? ¿Había visto a quién? Una otra vez, por favor. Sí. He had seen, había visto. No. ¿No? La policía. La policía. Sí. ¿Es policía? Terrorista. Sí. Oh, ay. Ok. Sí. Okay. I have one for him too. Okay. Se llama Bien, Waldo. dinos. ¿Dónde Dinos. es Waldo? I like that. ¿Dónde está Waldo? Where's Waldo? Okay. Yes. No lo veo. Ay, ok. El hombre de pie con los brazos cruzados no tiene el mejor sentido de estilo. Le puso una camisa a rayas rojas y blancas. Luego, inexplicablemente, había decidido que el accesorio perfecto sería un bolso de hombre. Un bolso de hombre, sí. Él acababa de llegar a los Estados Unidos el día antepasado. Y había olvidado que ya no estaba en Europa, donde los man bags son muy populares. Ok. Sí, lleva una bolsa de hombres y aunque tiene puesto una camiseta de Waldo, le falta las gafas de Waldo y le falta la boina, la gorra de Waldo, ¿verdad? Ok. I just thought he looked very European. Sí. Se ve o se ven estos bolsos de hombres con más frecuencia en Europa que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y con los turistas que vienen aquí desde Europa para hacer un viaje en el Gran Cañón o lo que sea. ¿Bien? Ok, me gusta muchísimo. Bueno, hay
Otra persona de qué podemos hablar. ¿Hay otra idea? Quizás si hablamos de, por ejemplo, de este grupo de personas. ¿Qué podríamos decir, quizás? What maybe could we I have say one. about these folks? I have one. Bien, Están casados. están cansados, sí, me parecen cansados. Eso es. Este hombre se había comido el cono de helado de su hija. Había comido el helado de su hija. Quizás, me gusta muchísimo, sí. Vale, bueno. A ver, este pobre no sabemos qué hace. We don't know what he's doing. Este pobre, ¿qué pasa? Oye, a ver. Este tipo, this guy. Este tipo, ¿qué pasa con él? Así dormido. Se había Ya tiene dormido. narcolepsia. What? Quizás se había dormido antes de ver, ¿qué es esto? ¿Es un televisor de algún tipo? Había No sé. estado bebiendo anoche. Quizás había bebido demasiado. había bebido demasiado en la calle. Sí, ¿Qué Times Square. Que es Times Square. Y todo es posible en Times Square, ¿verdad? Todo es posible. Ok, muy bien. Vamos a practicar con algo distinto. ¿Dónde está? Ok, vamos a usar el pluscuamperfecto, these había with past participles. We're going to use these to finish off some sentences. And this may take a little bit of thought. Originally, I kind of wanted to do this in small groups, but I think it'll be tough for everybody to do the split screen thing. So I enlarged this. He engrandecido, I have enlarged el texto aquí. Y los primeros 5 ejemplos son frases son frases que se tratan de 10 minutos. Y los últimos 5 no tienen nada que ver con 10 minutos. The first 5 you have to talk about. Se tratan de, they're about. Se tratan de 10 minutos. Y número 6 hasta 10 no tienen nada que ver con la película. 6 through 10 have nothing to do with the movie, okay? But they're kind of free answer. And there's no one right answer. No hay una sola respuesta que es la única cosa que se puede decir. Entonces, por ejemplo, Enrique se sentía muy desesperado en su apartamento porque su novia, Pero tenemos que usar el pluscuamperfecto. He felt very Desperate, upset. desperate in his little apartment. Porque su novia no We need to use past perfect with this. hacía ido. Because Yes, Alito. se is going to be present perfect. We want an había form. I'm sorry, había ido. Could you say Se that? había ido. Su novia se había ido. Sí. She had taken off. Se había ido. Now that's not the only thing you could say. Sí, se fue. Se fue would do it, but we want That's not the right tense. Había, right. Sí. And you use the right tense for se fue.
había salido. Había salido. Mhm. She had left. Oh, we could even put Bien. in, Movido. Había movido. we could even put le, Se había movido. Había le había dejado a, le había dejado. She had left him Mhm. behind. How about había contractado COVID-19? Ahora serías posible. Eso es, me gusta. Ok, muy bien. Cuando Enrique miró su celular, vio que su novia, he saw that his girlfriend Había llamado una Amiga. había llamado Amiga. Un abogado. a una amiga, sí, que había Oh. llamado a una amiga. O también había llamado a un abogado de divorcio. Or Ay, 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 Un había oso llamado a un abogado un Don Juan. que se especializa Ajá. en el divorcio. Qué interesante. Ok. Cuando su novia llamó a su amiga, ella ya, when his girlfriend called her buddy, she had already done what? Había, Había ¿cómo se dice turned off? salido. packed Had her turned bags. off. Had turned off, like her cell phone? Apagar. Había apagado su teléfono. Había apagado su celular. ¿Qué más? What else might we say? There are probably a bunch of things she did before she called that girlfriend. Había, Diputado. Llamado al abogado. Teresa? ¿Tienes una Había idea? llamado al abogado. Había llamado al abogado, sí. Había sacado todo el dinero del banco. Había, me gusta eso, había sacado todo el dinero del banco. ¡Wow! ¡Ay! Piensen en la ropa, una maleta. Oh. Había hecho la maleta. Había hecho la maleta. She had already packed her bag. Uy. Había hecho las maletas porque sacó toda la ropa, me imagino. Ok. Uy, me gusta. Enrique llamó al servicio de clientes porque el número de teléfono, and here I've given you a little clue. We want to use desaparecer. El número de teléfono Había desaparecido. había desaparecido. Ya la De su lista de números, ¿verdad? Ok. Estaba bastante enojado porque Nuria no... He was pretty ticked off because Nuria hadn't done what? Había ido lo que quería. Había hecho, had done. Hecho, sí, hecho. Porque no había hecho lo que quería. Él quería. She hadn't done what he wanted. Let's get more specific on that idea. No había What had dado. he... No lo, I'm going to probably say it wrong. No lo había dando el número que él deseó.
no le había dado. And now we can't use lo. Le. No le había dado el número. Perdón, ¿sí? El número que él quería. The number that he wanted. ¿Sí? No le había dado. Now, why can we not use lo to say she hadn't given him? And give to him. Yeah, lo is used for a direct object. And the thing that was given, or in this case not given, was not Enrique. It was the phone number. The phone number. Okay, so I can use lo to talk about número de teléfono as it. But I cannot use lo to say him, meaning Enrique. Here that's got to go into the word le. I was questioning after dado a él. No le había dado a él el número que quería. We could say that, a él. We could put an a él in there to define who we mean by le. Sí. But because we've been talking about Enrique, we probably already know that. But yes, you could. You could. It would make it quite a bit longer when we already understand it, though. We really only need to seg in a clarifying phrase like a él when we're unsure, who do you mean by le? Could you say? So, you know, if we've been talking about Enrique, Nuria, and we're saying that Nuria had done something, well, yeah, the only person she had contact with was Enrique. So it would be pretty obvious. You probably wouldn't need that. You know, I'm just telling you that. So it doesn't make it wrong, though. Okay. All right. Preguntas generales. No tiene nada que ver con la película. Son frases muy abiertas. These are really open sentences. Abrí mi cartera. This is just to see how we might contrast two things. One action occurring earlier in the past and one more recently in the past. Abrí mi cartera y me di cuenta de que I opened my wallet and I discovered that I realized that. No había había tomado. To save. Traído bastante dinero. No había, hay muchas posibilidades. No había sacado suficiente dinero. No había olvidado dinero. Que había olvidado el dinero. Olvidado. Ok, que había olvidado, que se me había olvidado, that I had forgotten if I don't want to, you know, give myself blame for it. Que no había guardado, I hadn't kept, like in my wallet, no había guardado mi tarjeta de crédito, quizás. Documentación. Limpió, alguien limpió, no sabemos quién. Limpió la cocina porque alguien, he cleaned or she cleaned the kitchen because somebody. Había roto. What? Rotado? Había. Una enfermedad. Había roto un vaso. Había roto un vaso. Quizás because somebody had broken a glass. Okay. Porque alguien había. Lo había dejado sucio. La había. And la now is talking about kitchen, right? La había dejado sucia because somebody had left it dirty. Muy fácil. Alguien
había cocinado. Porque alguien había cocinado. ¿Bien? Con mucha salsa y había ensuciado. He had dirtied that up. Ok, a ver. El jefe le despidió. And here it's not saying goodbye to. Say goodbye to is se despidió. But le despidió is sacked him, fired him, right. El jefe le despidió a Rodrigo porque él Había sido tarde demasiado veces. había llegado tarde muchas veces. No, O demasiado, había llegado tarde demasiado. Too could you much. say había sido? Have been late? The way they would really say that would be to use llegar. Because if we said sido tarde, had been late, and I know we say that in English, but they use arrived, got there late. That's just what they do. Yeah, that one can't be a word for word translate. It's always that somebody got there late. They always got there late. Había llegado tarde muchas veces. O había llegado tarde todo el tiempo. Había llegado tarde 10 veces. O había llegado tarde cada lunes. Lo que sea. Whatever it might be, ¿sí? ¿Bien? Le despido a Rodrigo porque él había engañado el compañía de mucho dinero. Engañado a la compañía de mucho dinero. He bilked them. Engañar is to deceive, to cheat them, to cheat somebody. Había engañado a la compañía de mucho dinero, ¿ok? Había robado a la compañía. Sí, había robado. Had robbed. Pero saben, ¿verdad? Mi esposo o mi esposa, depende, ¿sí? Me dijo que, told me that. Mi esposo o mi esposa me dijo que. Se había ido a la tienda. Se Había venido, that he had come, o ido. O ido. Ha venido o ha ido, los dos, ¿sí? De la tienda. Sí, claro. Muy lógico. Ok. Que me dijo que había llevado una sorpresa. Y aún mejor, even better, que me había llevado una sorpresa. That he had brought me a Surprise. Present. surprise. Y había hecho reservaciones en el restaurante. ¡Oh, qué fantástico! Que me gusta muchísimo que había hecho, o que mejor, había reservado. Había reservado, sí, había hecho una reservación, sí, en el restaurante, ok. Me gusta muchísimo. Y dejé de ir de compras. I stopped going shopping en esa tienda. I stopped shopping at that store. I quit that store. Porque me habían tratado malo. Porque me habían tratado muy mal. Porque me habían tratado muy mal. Con la misma idea, pero con otras palabras, porque
no me habían servido muy bien. No me habían servido muy bien. Porque no me habían ayudado. Because they hadn't helped me. Porque habían vendido a todas las buenas cosas. Perdón, no entiendo muy bien. Oh, ¿Tienes pregunta con la frase no me habían ayudado? no, es una it's a new sentence. No. Okay. No. Okay. You sure? Yeah. Maybe I misunderstood. No, okay. Habían vendido todas las buenas cosas. Oh, okay. Entiendo. Sí. Porque ya habían vendido todas las mejores cosas. Es una oportunidad para usar ya. Como the best stuff. ¿Sí? They'd already sold the best stuff. Sí. ¿Sí? Ya habían vendido todas las mejores cosas. They'd already sold all the best stuff. Es buena respuesta. Me gusta muchísimo. Excelente. Tengo otras cosas. ¿Hay otras ideas que tienen o no? Sí. ¿Sí? Oh. ¿No? No, sí, tengo, pero bring it back up. Ok. Otra vez. Otra vez. Otra vez. De nuevo, ¿no? De nuevo, aquí está. Sí. Número 9. 9, sí. Reservado una meseta o mesa. ¿Qué es la? Una mesa. Una mesa. Exacto. Había reservado una mesa en nuestro restaurante favorito, por ejemplo. Well, it seems like some teachers are kind of sensitive to the word mesa or mesita or escritorio. Or is it always just mesa? Is just table? If you're talking about a restaurant, it'll usually be mesa. Okay. Mesita would be a small table. So, if you're in something like, si estás en un café, por ejemplo, un espacio más pequeño con mesitas, if you've got like a small table like they have at a cafe where, really it's just room for maybe a little serving and a little, la taza de café. You might call it mesita then just because it's a small sized table. Mesita just makes it a small size. Because I've heard of like mesita de noche for beside your bed, right? Mesita de noche is that's your nightstand. Yeah. The table right next to your bed. That's mesita de noche. Because typically a table or a mesa doesn't have any drawers. If it has drawers, then you have to call it something else. Oh, yeah. Well, a mesita de noche could have drawers in it. Yes, it could. But if you're talking about like in a restaurant, it'll always be una mesa. Escritorio is not something they would use. Escritorio is a desk. So escritorio is something for writing. Okay. And doing actual paperwork. Gotcha. So, the boss in the back room, en el restaurante, el jefe, claro que tiene un escritorio porque tiene que anotar en las facturas y todo eso. Pero para los clientes siempre son mesas. There are always tables for the customers. Bien.
I am going to send you, voy a enviarles, because wow, this is great. You guys got to practice this quite a lot. We didn't get as far as I thought we would. I am going to send you a list, and it's going to make me stop this first. I'm going to send you some pictures so you can ponder this and do a little prep work ahead of time. I'm going to send you some pictures, and I want you to think of what these people had done and kind of work this. And you know, you may want to mix some pretérito with pluscuamperfecto. You may want to mix the two. It's certainly very possible. Oops, I need to call that screen up first. Perdón. And you're going to see, son divertidos. These are kind of fun. You're going to have various things to work with. But I'm going to want you next week to talk about, and I'll send you these pictures in the email. This is truly a mishmash of pictures. Some of them are historical. Some of them are just funny or fun. Yeah. Some of them talk about shows you may have seen. Or events or espectáculos. Yeah, all kinds of stuff. I'm going to want you to think of some things you could talk about with these pictures. And you'll get them to do some prep. And I would actually like you to do this in some smaller groups first and then come back and share. So you will get you know, this is one of those things you'll know. If you cannot do the split screen thing, you'll know which pictures your compañeros are talking about because it'll be obvious after you've looked at these during the week. So I'm going to want you to prep some past perfect and maybe mix some preterite with it. Quizás, maybe. ¿Está bien? ¿Sí? When we talk in the past, we may mix all of these tenses. We may mix, you know, just plain pretérito, just plain imperfecto. We may mix in, oh, before they took this picture, these people had done this. That's what I want you to work in, however, is a healthy dose of these, you know, haría with past participles. I want you to make sure when you think up examples for these pictures to talk about things these people had done, that you make sure you've always got an ado or an ido ending, that you don't go off into feminine or plural forms, that you conjugate just that verb haber. Because for a lot of us English speakers, we tend to want to change both those words. And you don't. You only conjugate the haber part, okay? So I'm going to want you to work those pictures a little bit. Wow, I did not get as far as I thought, but that's because you guys had so many good ideas, so that's good. I am going to introduce to you, however, un minuto. Quizás no, maybe not. I'll have probably a reading for you. I was going to introduce Seb, but I think we will leave that for next week because otherwise I'm giving you quite a bit. I'm going to leave you with a reading to do, and again, you'll get that with the link. And I want you to work up some ideas with haber. And I will probably find another little video, short cortometraje to watch, something, you know, not a 1 hour movie, but something kind of short. But I'm kind of deciding between a couple of movies right now. So I'm not going to spoil a surprise. Okay. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Muy excelente, excelente. Y no se olviden, don't forget, voten por favor. For those of us in Fountain Hills, the in-person polls will open on Thursday. It's Thursday when those open if you want to go in person. There are drop boxes. Había votado hasta lunes.
Lunes, muy temprano. Ay, qué afortunado eres. Solo recibí mi votación ayer. Ay, muy tarde, muy Sí. tarde. Pero así es con el correo estos días. El correo va muy lentamente estos días y tenemos que pensar en el futuro y enviar todo muy temprano por correo. Así es la vida. But do be careful because those COVID numbers have been going up a little bit. So I want to make sure everybody's careful because I did get notice from a friend that they got the dreaded thing this week. So, you know, cuidado, cuidado. Fasting is increasing. Yeah, it's, yeah, well, es mala situación. Okay, pero eso es todo, that's it. And next week, after we work those photographs, we are going to introduce various uses of se. And we'll start with the easy ones first. Okay, un repaso de se, los muchos usos de se. ¿Está bien? Está bien. Yeah. Vale, muy bien. Entonces, Fantástico. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Mañana es viernes. Gracias a Dios. Adiós. Será viernes. Y todo está bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.